Ok, ¿tienen alguna pregunta de la vez pasada? Algo que hayan, ya que ustedes tienen implementando esto, ya tienen más experiencia. Mm, ¿Está todo claro? Aquí vamos. Ok, entonces hasta el final terminé hablando en español, escribiendo en español. Vamos a seguir ahí en español, no pasa nada. Entonces, recuerden que estábamos haciendo, hicimos la vez pasada lo del proceso gaussiano en el espacio de funciones, en el espacio, perdón, de inputs. Ahora hagámoslo en el espacio de funciones. Tengo que compartir pantalla, ¿no? Ustedes no están viendo lo mismo que yo. Sí, ahí nos está bien. Ok, listo. Entonces, empecemos por aquí, ¿no? Entonces, la idea es que tenemos un proceso gaussiano. Cualquier cosa que se comporte de esta manera es un proceso gaussiano. Entonces, es una colección de variables aleatorias, tal que un número finito de ellas tiene una misma distribución conjunta gaussiana. Entonces, esto, en nuestro caso, nuestras variables, la distribución de nuestras variables son estas f's. Y si especificamos un proceso gaussiano para ellas, tenemos que especificar una función, un promedio, primer momento y el segundo momento. Entonces, el primer momento es este fx promediado sobre la distribución gaussiana que vamos a sacar. Y segundo, está las correlaciones, que son la covariancia, que son la matriz de segundos momentos. Y estos son momentos centrados, entonces esto nos define un proceso gaussiano. Entonces de pronto vale la pena, aquí otra vez les voy a necesitar unas más. No las carguemos aquí, borrémoslas y después yo ya dejé listo el archivo donde lo podemos cortar ahorita o los podemos ir a mirar allá directamente. Entonces mire, le refresca un poco la memoria qué es lo que trata esto de hacer acá. Ustedes, uno tiene aquí, digamos, el espacio de las entradas, de los inputs X, y uno quiere aquí el espacio de las salidas, que para nosotros, si no tenemos ruidos, digamos, son los f de x. Entonces vamos a generar este proceso gaussiano. Lo que nosotros cogemos es, nosotros en principio tendríamos un conjunto aquí continuo de puntos, pero realmente lo que uno usualmente tiene es un conjunto discreto. Aquí lo estamos haciendo en una dimensión, esto puede ser de más dimensiones, entonces uno tiene aquí, digamos, x1, vamos a hacerlo muy fácil con 3 nomás, x2, x3. Entonces uno puede definir un conjunto de funciones que tomen valores en estas tres cosas. Entonces uno puede tener, digamos, la roja, que le da estos 3 puntos. Ojo que esto no son observaciones, estoy cogiendo solo 3 puntos aquí para definir funciones sobre esos 3 puntos. Y aquí tiene otra para la violeta. Entonces miren que lo que yo estoy diciendo es que yo voy a generar estas funciones aquí con distribuciones gaussianas dadas por estos. Entonces miren que mi proceso gaussiano lo que me va a generar son vectores. En este caso de acá me genera, digamos, un vector morado, sería el f morado, sería simplemente darme el valor de f evaluado en x1, f evaluado en x2 y f evaluado en x3. Y este vector, o sea, este conjunto de vectores que voy a sacar aquí, tiene distribución gaussiana dada por esto. Entonces uno tendría aquí, digamos, el rojo sería fx1, rojo, fx2, fx3 y finalmente el azul. Tiene uno aquí fx1, fx2, fx3. Aquí con la notación de pronto los voy a confundir, pero acuérdense que los colores quiere decir que cada función es diferente. Entonces esto es 3 números que tengo yo aquí, este es otro vector con 3 números diferentes y este es otro vector con 3 números diferentes. Y la distribución de estos vectores
es gaussiana, dada por esta. Si hacemos un promedio sobre estas funciones, digamos para encontrar esta de acá, nos debe dar, sumar estos 3 y dividir por 3 nos da el valor aquí en x1, sumar estos 3 y dividir por 3 nos da el valor en x2, y sumar estos 3 y dividir por 3 nos daría el valor promedio aquí, que sería la función, digamos la función promedio, que en este caso la llamamos m de x, nos daría entonces el promedio en x1 más el promedio en x2 más el promedio en x3. Y entonces lo que yo estoy generando es un conjunto de vectores que están distribuidos de forma gaussiana. No sé si esto, me parece que la vez pasada de pronto no había quedado muy claro. Entonces, el proceso gaussiano lo que nos dice es eso. Vamos a generar conjuntos de funciones que tengan una distribución gaussiana. Esa es la primera, esa es la corrección de variables aleatorias, que tenga una distribución gaussiana, pero además que un número finito de ellas también tenga una distribución gaussiana. Entonces, miren que en principio uno aquí podría tener pues muchos más puntos, eso es lo que uno eventualmente tiene, y estos están distribuidos gaussianamente. Pero si yo cojo solo el subconjunto de los tres puntos que yo estaba mirando, también están distribuidos gaussianamente. Entonces, en principio uno tiene el conjunto infinito, pero cualquier distribución de puntos finitos también es gaussiana. Y la razón es porque uno lo que haría ahí es obtener marginales. Uno, digamos, integra esta distribución gaussiana sobre los puntos que uno ya no está mirando y le quedan solo los puntos que uno mira. Y las marginales de las gaussianas pues son gaussianas de nuevo. ¿Okay? Entonces le quedan a uno el nuevo conjunto finito, le queda distribuido de forma gaussiana también. Entonces ese es el truco que hay ahí detrás. Y entonces la idea es uno mirar, miren que aquí yo estoy poniendo un conjunto de funciones cualquiera. Ahora sí era buena la gráfica. Después, aquí yo no he entrenado nada, ¿no? Aquí no hay ninguna información de las observaciones, estoy simplemente definiendo un conjunto de gaussianas. Entonces, podemos, ya había abierto aquí nos podemos mirar la gráfica, a ver si me acuerdo, ya había anotado la página. Para las gráficas son estas de aquí. Entonces miren que aquí en esta gráfica que está a la izquierda, vamos a ampliar un poco más. En esta gráfica que está aquí a la izquierda, yo simplemente, en esta casa no hay ninguna información sobre datos. Entonces esto simplemente me está sacando conjuntos de vectores. Y aquí ellos lo hicieron así, los puntos discretos muestran los puntos donde ellos están evaluando. Y pues en ya en el caso rojo y en el caso verde lo que hicieron fue unir los puntos. Pero en realidad lo que esto saca es un vector que tiene pues la dimensión de todos los puntos que están mirando, y esos vectores dio el azul, el otro dio el rojo y el otro dio el verde. Y estos tienen distribución gaussiana, donde la covariancia está simplemente es uniforme y pues da ese margen atrás gris, esa sombra atrás gris. Después, lo que vamos a aprender a hacer ahora es que uno puede coger información de estos 4 puntos que están aquí. Uno en este caso, por ejemplo, quiere funciones, ya no cualquier vector de estos, sino que uno quiere restringir la distribución a vectores que pasen justo por estos 4 puntos. Y eso eventualmente da esto. Ya llegaremos aquí en un par de minutos. Bien, si hay preguntas les toca hablarme porque estoy aquí como en clase otra vez que uno no siente el feedback. Empieza a estar paranoico un poquito de que lo dejaron solo. Entonces, bueno, lo que les decía es que como estos son una distribución gaussiana, pues uno tiene la propiedad de la marginalización. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si uno tiene, por ejemplo, en el caso de dos variables, uno tiene dos variables, y1 y y2, que están distribuidas
gaussiana con una gaussiana, entonces digamos tienen un promedio mu y tienen una matriz de correlación sigma. Si ustedes hacen esta sigma es una matriz que tiene 4 partes, ¿no? Tiene aquí el sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 2, 1, sigma 2, 2. Y aquí el mu probablemente es la suma del promedio de Y1 más Y2. Entonces, si uno marginaliza, uno quisiera saber, bueno, esta es la distribución conjunta de Y1 y Y2. A mí solo me interesa la distribución conjunta de Y1 independiente del valor de Y2. Esto es simplemente hacer una integral aquí sobre la variable Y2. Esa es la marginalización y entonces uno obtendría cómo está distribuida Y1. Pero como esto es una gaussiana, uno lo obtiene inmediatamente. Esto simplemente va a ser n por el promedio de 1. Y aquí, de este de acá, solo toma uno pues la matriz de correlación del 1, 1. Solo le queda esta de aquí. Le entra acá. Si hubiéramos hecho para Y2, es simplemente poner aquí mu sub 2 y aquí tenemos el Y2. Entonces, un subconjunto de variables le queda uno otra vez distribuida gaussianamente. ¿Okay? Entonces, si esto fuera un X tomando X1 y X2, o sea, Y1 y Y2, le vuelve y le queda distribuido gaussianamente. Entonces, podemos volver al ejemplo que traíamos de la clase pasada, que era el modelo lineal bayesiano. Modelo lineal bayesiano. Y esto resulta ser que es un proceso gaussiano. Entonces, yo voy tratando de refrescar la memoria, pero si hay que volver a más atrás, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, en el modelo lineal lo que uno tenía es, bueno, yo quiero predecir esta función como función de las entradas. Y en ese modelo lo que teníamos es que eventualmente uno podía escoger pues esta aplicación del espacio de entradas a un conjunto de funciones. ¿Sí? Y teníamos aquí nuestros pesos, ¿no? Este es el modelo lineal. Uno después lo que haría en el modelo lineal es escoger una función costo, no sé qué, y buscar cuál es el peso más preciso aquí, los valores de los pesos más precisos. Pero en general, pues este es el proceso lineal y el modelo lineal, perdón, y para sacar el proceso gaussiano lo que hacemos es coger estos pesos a priori como distribuidos de forma gaussiana. No está funcionando aquí. Entonces uno coge aquí, estos son gaussianas con promedio 0 y con una cierta correlación, sigma p. Y esto es lo que llamamos la prior, la distribución antes de tener conocimiento de los datos. Esto es lo que suponemos antes y vamos entonces, la idea es, bueno, vamos a escoger la W que mejor nos convenga y lo que vamos a hacer en nuestro modelo gaussiano es que no escogemos un solo valor para este vector, sino que escogemos la distribución que más conviene para este vector, dado que tenemos ciertos datos recolectados. Entonces, arrancamos primero con una distribución en la que no tenemos, que nos imaginamos que da una idea de lo que puede estar pasando, pero que no tiene los datos que hemos tomado, y es esta acá. ¿Okay? Y este es un proceso gaussiano, entonces uno tiene aquí que uno puede sacar la función promedio, f de x, y esta entonces es simplemente sacarle el promedio a esto. Miren que esto de acá es simplemente un mapeo de una aplicación de las entradas, esto no depende de W, entonces Es el feature map, es el ¿cierto? promedio. Miren que el promedio es promedial de distinción. ¿Perdón? Ese es el feature map, ¿cierto? El phi. ¿Perdón? El, Sí, sí, exacto. Esa es la aplicación de las características. Esto es lo que nos enseñó Nicolás. ok, O sea, uno tiene un conjunto de inputs y entonces nosotros podríamos coger, si tenemos, digamos, en una dimensión, uno se puede ir a un conjunto de funciones que sea la lineal, cuadrática, cúbica, etcétera. Y esto sería el phi de x en una dimensión, ¿no? Cogiendo aquí para hacer una cosa polinómica, por ejemplo. Entonces, pero miren que eso no depende de los pesos. Y este promedio aquí es promediar sobre la distribución de los pesos. Entonces,
Esto va a ser aquí la distribución de los pesos, pero acabamos de decir, con esta distribución, los pesos tienen promedio 0. Entonces esto le da 1, 0. Entonces la función aquí, promedio es 0. Y uno calcula también la función de correlación. Entonces eso sería los f de x. Miren que estos son como dos vectores, ¿no? Lo que les acabo de explicar antes. Entonces esto es f de x, Una pregunta, Carlos. x'. Claro, Cuando dices que uno no toma solo una distribución gaussiana, sino un conjunto de distribuciones gaussianas, dependiendo de la cantidad de datos, ¿cómo hago esa toma de cuántas funciones toma? O, no, uno solo toma una distribución gaussiana. Ok, es esta de acá, ujú, digamos. Lo que pasa es que esta distribución gaussiana es el prior, o sea, esta es la que tomamos antes de mirar el conjunto de datos que tenemos. Aquí no hemos entrenado el sistema. Sí, mira que aquí no hay información de los datos ok, todavía. Esto simplemente nos dice, si yo tengo unos X, unos input, yo le voy a aplicar aquí esta función de características y hago mi modelo lineal aquí con unos pesos y esto me da las funciones. ok, Pero obviamente yo quiero es encontrar este modelo lineal que se acomode a los datos que yo he recogido, ¿no? Eso todavía no está acá. ok, vale. Entonces, la forma como yo voy a proceder acá, la forma como procedimos antes, era que uno metía los datos, metía una función de costo, que usualmente era el error cuadrático medio, y minimizaba eso como función de las W. Y encontraba las W ideales, ¿no? Entonces a uno le salía, hagamos aquí un dibujito, uno tenía, no sé, aquí tres puntos, y lo que uno quería encontrar era la línea recta, así, y uno buscaba la mejor, minimizando aquí el error medio, ¿no? Entonces para este caso tenía dos Ws, una era esta de acá, y la otra era pues la que le daba aquí la pendiente a uno. ¿Mm? Entonces, la forma de hacer esto es que vamos a buscar las Ws, pero con el proceso gaussiano no vamos a encontrar una W0 y una W1, sino que vamos a encontrar la distribución de W0 y W1 que mejor se acomode con estos puntos. ¿Mm? Y después, Ok. por ejemplo, en las gráficas que ustedes me estaban mostrando hoy, uno lo que hace es graficar aquí la función promedio, que ya no va a ser 0, esta es la 0 aquí con la prior que tenemos. Pero aquí ya no va a ser la función 0, sino que va a ser una función aquí muy parecida a esta W. Es probable que a esta que yo puse aquí morada, voy a poner ahora anaranjada. Ese sería el promedio. Y después lo que uno está graficando es que uno grafica también la correlación en cada uno de estos puntos. Entonces, por eso salen aquí las sombras acá, alrededor del promedio. Entonces, miren que con el proceso gaussiano uno ya no obtiene solo una línea recta, sino que pues uno pone como la aproximación a la línea recta, pero en el proceso gaussiano uno tiene aquí pues los márgenes de error, dependiendo de lo que uno esté haciendo. Entonces, Nicolás, esta de acá, esta es la primera que tenemos, que tiene promedio 0, y la información que tengamos a priori está metida aquí en esta matriz de correlación. Que como vamos a ver, usualmente si uno no tiene ninguna información, esta matriz es diagonal, es básicamente la identidad. Entonces, si este es nuestro f de x, resulta ser que este promedio de acá, pues miren que es simplemente reemplazar por f esto que está aquí. Entonces le queda uno f de x de t, w. Perdón, esto no depende, el phi de x no depende de w. Entonces a uno le queda es el promedio de w por w transpuesta por phi de x, ¿no? Y esto de acá lo escribimos como phi de t, y esto de acá es precisamente la matriz de correlación. Entonces le queda a uno aquí el xp, el sigma p, perdón. Phi, aquí me falta una prima. Y esto, por lo que Nicolás nos enseñó, esto es lo que llamamos el kernel, ¿no? Entonces este sería nuestro kernel x. X'. Entonces miren qué fue lo que hicimos aquí. Nosotros tenemos nuestro modelo lineal
Esto de acá es nuestra distribución para los pesos. Y lo que obtenemos aquí es un modelo gaussiano para las funciones, para lo que vamos a poner aquí a la izquierda. Entonces aquí tenemos que el promedio de estas funciones va a ser 0 y que su matriz de correlación va a estar dada por este kernel. Y esto nos da nuestra distribución gaussiana, nuestra gaussiana para el conjunto de funciones. Entonces, un ejemplo de estos kernels, digamos, es el que vamos a mirar hoy, pero no vamos a hacer mucha cosa, pero es el ejemplo que de pronto además puede ser el que ustedes están utilizando. Este se llama la exponencial cuadrática. Entonces la exponencial cuadrática lo que nos dice es que la matriz de covariancia de las funciones, evalúo la función en el punto x y la función en el punto, aquí x sub p, x sub q, es el kernel evaluado en xp, xq, y este kernel lo tomo como una exponencial y cojo aquí las diferencias al cuadrado entre los dos puntos. Entonces, pues aquí para los físicos, miren que esto aquí lo que nos está dando son funciones de correlación. Una covariancia es una función de correlación entre el punto xp y el xq. Cuando uno viene aquí, esto es lo que le está diciendo, miren, si xp está muy cerquita de xq, estas dos, la función en estos dos puntos que están cerca, tienen que parecerse, porque su correlación va a ser casi 1, ¿no? Si xp está cerquita de xq, esto es casi 0, y la correlación va a dar 1. Si por el contrario xp está lejos de xq, esto va rápido para 0, y el comportamiento de fx en q va a ser, va a ser muy independiente del valor que tome fx en p, porque ahí sus correlaciones son muy pequeñas. Ahí como para ponerlo en esos términos que tenemos, está lo que aparece aquí que son las distancias, las escalas, ¿no? Y esto en términos de lo que yo estoy diciendo, esto es lo que nosotros llamamos usualmente la distancia de correlación. Yo quiero saber cómo se comporta una función en el punto xp. ¿Cuál es la correlación de la función en el punto xp con xq? Si tengo que calcular es esta cosa aquí, esta covariancia. En este caso la estoy expresando como esta distribución y lo que me dice es que cómo es f en xp con respecto a f en xq, si estos dos puntos son muy cerca, se parecen mucho. Si estos puntos están lejos, son independientes. Yo puedo tener un valor aquí y para nada va a afectar el valor que va a tener esta acá. ¿Y qué me dice que está cerca o lejos? Pues la escala, ¿no? Este de acá es el factor de escala. Esto me da la escala. Yeah. Sí, listo. Miren que lo interesante de esto es que la covariancia entre las funciones aquí va a depender solo de los inputs, de cómo es la correlación entre los inputs. Entonces, ya con esto especificado, con la función de covariancia, pues uno tiene nuestro modelo, ¿no? Ya queremos hacer predicciones. Entonces, en principio, uno tiene que las funciones estrellita, para las predicciones en general, pues o mejor dicho, una vez uno especifique la covariancia, ya tiene listo el modelo para el sistema. Entonces, en este caso, vamos a tener un K de X estrella en principio. Okay, entonces, este es nuestro modelo gaussiano en principio. Pero si queremos hacer predicciones, la idea es entonces encontrar un posteriori para este W, para la distribución W, que realmente, pues ya vamos a ver cómo se hace, y con eso obtener los resultados. Vale, entonces vamos justo a eso. Entonces vamos a hacer predicciones. Entonces consideremos un caso sin ruido. Con observaciones sin ruido. Entonces eso es justo lo que teníamos aquí en las gráficas que yo les había mostrado.
Me confundo con el path. Entonces miren, este es el priori, este que tenemos acá, este es el que está antes, y ahora le vamos a decir, bueno, yo quiero hacer predicciones, o sea, quiero saber cuánto vale la función en estos puntos, basado en la información que me da estas observaciones. Y yo voy a suponer que estas observaciones no tienen ruido, ¿ok? Entonces eso quiere decir que mi función tiene que pasar justo por estos puntos, ¿no? Y esto me tiene, lo que yo quiero hacer ahora es encontrar cuál es la distribución de las funciones. Aquí tenía una distribución que tenía promedio 0 y tenía esta covarianza, que era uniforme. Yo quiero pasar a una distribución que ya no sea 0, el promedio tiene que ser los promedios de estas funciones que van a pasar en estos puntos por los X, por las cruces, y las covariancias pues tienen que salir del posterior. ¿Okay? Entonces, eso serían hacer las predicciones. Entonces, miren cómo si tenemos predicciones sin ruido, pues lo que tenemos son parejas de este estilo, ¿no? X, Y, F sub I, para I desde 1 hasta N. Vamos a anotar aquí con F la función cuando está evaluada en estos puntos. Entonces esos son los que vamos a llamar los entrenamientos. Y vamos a poner aquí estrella en los puntos en los que queremos hacer las pruebas, ¿no? Los tests. O sea, donde queremos hacer predicciones. Entonces nuestro modelo completo, lo que nos tiene que sacar es un modelo gaussiano que me genere funciones que tengan aquí el entrenamiento y que me obtengan aquí predicciones para los puntos en los que no tengo las observaciones, ¿no? Y yo estoy suponiendo esto entonces que es un modelo gaussiano. Entonces voy a arrancar con esto, con valor 0, que tengan promedio 0. Esto que estoy construyendo es el priori, ¿okay? El a priori, sí, antes de tener la información de los datos. Y aquí yo meto cualquier información adicional, las simetrías, lo que sea, en las correlaciones a priori. Entonces este es X estrella, X, KX estrella, X estrella. Y yo puedo generar mis funciones. Esto es simplemente coger esta distribución y sacar vectores de las dimensiones que yo tenga aquí. Esto es de acuerdo, este es el prior. Ok. Entonces, ¿qué son estas matrices de acá? Pues si yo tengo n puntos, estos son n puntos de entrenamiento. Y yo quiero hacer predicciones o hacer test en n puntos estrellas. Entonces estos son test. Entonces miren que esta matriz tiene las correlaciones entre los puntos X y X estrella. Esta es una matriz n cruz n estrella. Ok, esta de acá. Y pues hay que poner esta otra que es nn. Esta es otra vez n estrella n y esta es n estrella n estrella. Ok, entonces ahora lo que yo necesito es con la información de esto de acá encontrar una nueva distribución gaussiana que es la posterior y la que ya tiene información de los datos que tomé. Entonces esa es la predicción, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, ¿cómo es la distribución? Posterior, no sé, eso en español debe tener mejores traducciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger esta distribución. Miren que qué es lo que necesitamos. En este caso, nosotros no queremos cualquier tipo de función que salen de acá. Nosotros queremos restringir la distribución a funciones que pasen por estos puntos exactamente. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos es coger la distribución conjunta. Y entonces aquí uno le hace
pues la restricción. Estas son funciones que pasen por las f sub i, que estamos observando, y uno mira las distribuciones a eso, la restricción, entonces hace que uno tenga una distribución que concuerda con los puntos observados. O sea, si ustedes cogen si ustedes cogen una f, después de hacer esto, cogen una f que no pase por estos de acá y le calculan cuál es la probabilidad de tener esa f, les debe dar 0. ¿Ok? En la nueva, esas funciones que no pasan por ahí no tienen probabilidad 0 de salir de esa distribución. ¿Ok? Eso es lo que estamos pidiendo en este caso aquí. Entonces, ¿cómo podría hacer es uno a fuerza bruta, ¿no es cierto? Uno podría decir, coger esta de acá, la priori, y simplemente sacar todas las funciones que vayan saliendo una tras de otra, y pues las que no cumplen con la restricción, las desecho. Entonces, no sé, uno puede empezar a hacer aproximaciones, que eso es lo que hace pues, el algoritmo, que yo no voy a hablar del algoritmo hoy, pero ustedes pues ya lo saben mejor, lo están usando, eso lo que va a sacar es un conjunto de funciones, y luego hace los promedios y saca las correlaciones ahí. Entonces lo que nosotros haríamos es sacar conjunto de funciones, las que no cumplen con eso las vamos descartando y nos vamos quedando con las que cumplen las restricciones. Si hacemos eso así, pues es extremadamente ineficiente, ¿no es cierto? Pero la ventaja es que estamos trabajando con distribuciones gaussianas, y ese es todo el punto. Que calcular las cosas, calcular lo que hicimos aquí, las marginales, resulta muy sencillo. Y hacer productos de gaussianas da gaussianas, y hacer integrales de gaussianas da gaussianas de nuevo. Entonces eso es todo lo que vamos a usar aquí. Y entonces de forma probabilista uno puede, pues utilizando probabilidades, uno puede sacar aquí cuál es la a posteriori. Entonces, con probabilidad o probabilísticamente, uno lo que quisiera es la probabilidad condicional de obtener esta f, dado que yo conozco unos x que fueron los que observé, bueno, que yo voy a poner estos inputs, que son los puntos donde quiero saber el valor. Ahora sí, que yo conozco los x que medí, que conozco los f's que medí, que son los datos que me dan, y esto entonces me va a dar, si esta distribución de acá era acá la priori, la posterior, no sé si de pronto tenga que volverlo a escribir, lo que hacíamos la vez pasada es que uno tiene aquí la probabilidad condicional de observar y, dados x y dados los parámetros θ. Y lo que uno ponía aquí era la priori sobre los parámetros θ, y esto aquí le da a uno la condicional de tener θ, dado que uno tuvo estas observaciones, y y x. ¿Okay? Y aquí pues dividíamos para que esto funcionara bien, esto aquí simplemente nos da la yx. ¿Okay? Pero esto simplemente, como miren que esto no depende de θ, uno lo podía hallar normalizando. Entonces esto es lo mismo, habría que coger, aquí tenemos la distribución conjunta, uno tendría que encontrar la distribución condicional, y acuérdense de que esto de aquí sale que la distribución conjunta de x y y, por ejemplo, x condicional en y, p de y, ¿no? De ahí es que sale la regla de Bayer, perdón, y esto es lo mismo que p de y en x, p de x, y si ustedes igualan esta con esta, pues sale esto que está aquí. Entonces, lo que uno hace es que tenemos esta f
esta es la distribución conjunta, nos toca entonces hallar la distribución condicionada de obtener f, dado que tenemos x, y tenemos que multiplicar por la distribución conjunta, y entonces haciendo todo eso, teniendo en cuenta que son gaussianas, uno obtiene otra gaussiana. ¿Okay? Y esta nueva gaussiana va a depender de nuestras funciones de correlación. Entonces, el promedio, por ejemplo, de esta nueva gaussiana va a estar dada de esta forma. Esto pues, si ustedes van al apéndice del libro, esos son 5 líneas, porque son integrales con gaussianas. F. Y la correlación, la matriz de covariancia va a ser la covariancia de x barra x menos k de x barra no, x estrella, x, k de x a la menos 1, y acá tiene 1k de x estrella. Entonces miren que con sacar este modelo de acá, yo pongo las k, por eso escoger las k resulta ser importante, y miren que esto no tiene parámetros, ya lo que van a salir, que son con los que ustedes juegan, los parámetros que ustedes juegan con el algoritmo, a eso los llaman en estas pues hiperparámetros, porque este modelo es no paramétrico, ¿no? Entonces, ya van a ver cómo hacemos con los hiperparámetros, pero lo que uno obtiene aquí es de una vez la distribución a posteriori, con la información que está en las k, ¿no? Uno después, como discutimos hoy, puede entonces uno jugar un poco como con esas funciones de correlación dependiendo de lo que uno quiera hacer. Y aquí, ya con esta distribución, pues uno genera los vectores que le dan estos valores aquí en las f estrellas, dados los x y dados los f fijos. Entonces, esto le da a uno los valores sí, aquí voy a poner cómo se amplían esos, pero pues eso se hace fácil con una distribución gaussiana. Okay. ¿Están conmigo? Entonces con eso yo predigo. Una pregunta, no sé si tienes las notas de la vez pasada, es que no me acuerdo bien Sí, de están aquí arriba. Sí, es para recordar la expresión en donde aparecía el kernel por primera vez, porque digamos como que no lo veo. Aquí lo escribimos, hoy lo escribimos otra vez, aquí mira. Ya, sí, aquí. Para nuestro modelo. Sí. Pues acuérdense que lo que estamos viendo aquí es un modelo lineal, entonces nos sale aquí el kernel. Pero una vez pusimos esto, miren que cuando uno tiene un modelo gaussiano, pues la información ya queda metida en el kernel. Entonces uno se puede olvidar de este conjunto de funciones, ya no las tiene que pensar. Uno siempre puede descomponer esto en un conjunto completo de funciones, si quiere, infinito en principio, pero pues ya no importa. Una vez ustedes escojan un modelo como esto, ya esto pues arranca a funcionar. Entonces uno mete aquí el kernel que uno quiere especificar y obtiene cómo generar estos vectores aquí al lado izquierdo. Bueno, miren que esto era sin ruido. ¿Okay? Entonces yo aquí tenía las f's. Y aquí, esto era pasando, era este tipo de situación así que tenemos aquí atrás. Era justo generar funciones que pasaran por estos 4 puntos. Pero uno puede pensar, ok, en un modelo. Esa función que da la matriz de covarianza, esa tendría que irse a 0 cuando yo me acerco a los puntos de observación, ¿no es cierto? Sí, ahí hay correlación 0. Pero, o sea, ese queda como el kernel de x estrella x menos kernel de x estrella x, bla, bla, bla. Eso se va a 0 cuando claro, x... pero ahí lo que ocurre, esto no da 0, sino que da 1. Eso es lo que quiere decir que, mejor dicho, ahí el punto estaba súper correlacionado con el mismo. Mira, aquí. Esto aquí queda x a la menos 1. Y cuando yo miro exactamente en el mismo punto,
eso es esta función, en el caso que estamos mirando es esta acá, eso da es un 1. Que lo que le quiere decir a uno es que la función evaluada, el valor de la función en este punto, evaluada en ese mismo punto, pues tienen correlación 1, tienen que ser exactamente iguales. Ya, sí, sí, sí. Una pregunta, Carlos. Es que tú dices que uno Ajá. construye, por ejemplo, para la gráfica de esa del fondo que son tres funciones, la azul, la roja y la verde, creo que son. Dices que uno Ujú. construye un conjunto de funciones, pero yo veo ahí que solo se está construyendo una función. Eso no me queda muy claro. No, no, a uno lo que el algoritmo le suelta es una función roja, una azul, una verde, y pues si uno le dice M100, le pone aquí 100 funciones más. Ok. Y todas esas funciones cumplen la condición de que pasan aquí por los cruces. O sea, esos pasos que estamos haciendo ahí en la deducción algebraica es para una de esas funciones que yo construyo. Yo puedo construir varias. Yo lo que te estoy dando es la distribución de cómo construirlas. Cada vez que vos cojas vos tenés esa distribución y le dices, bueno, suéltame un vector con, no sé, aquí las pusieron continuas, pero si vos ves, ellos lo que hacen es que cogen un vector con todos estos puntos. Digamos que hayan, no sé cuántas pueden aquí, a ver, aquí 50 puntos. Entonces lo que vos coges es de esa distribución, genera 50 puntos, que son los que están aquí dibujados, sino que pues los unís y te quedan como continuos. Entonces vos lo que haces es con esa distribución le decís, bueno, suélteme 50 puntos, como cuando usted a una máquina le dice genéreme 10 números aleatorios con un random. Él le bota 10 números aleatorios, ta. Entonces esto lo que hace es que usted coge esos 10 números y los coge como si fueran estos vectores de acá y los dibuja y eso le da la función. Ok, entonces una de esas es la roja. Usted le dice, suélteme otros 50, eso le da la verde. Luego le dice, suélteme otros 50, le da la azul. ¿Mm? Luego, cuando usted quiere hacer el modelo, que no está aquí, pero lo que ustedes me mostraron hoy es que cogen, digamos, en este punto, miren que si ustedes promedian todas las funciones, como todas pasan por ahí, el promedio va a ser justo en la cruz. A ver si yo aquí puedo poner un lápiz. ¿Sí? O sea, esas Pero cruz si vienen a ser ustedes, los puntos de test. los ¿Sí? observados, sí, Ok. exacto, no, de entrenamiento. Entrenamiento. Los Porque es que puntos de test es que yo le digo ahora, Y eso una- no va a ser bueno, pero yo ese- le, yo le puedo decir, perdón, sí, que test es que llenar, poner una malla de puntos ahí sobre X. exacto. Entonces yo le digo ahora, yo necesito ahora la Yo función, tengo estos los medí, pero yo quiero saber cuánto vale la función aquí en la mitad. mm, ¿Mm? Entonces ya mi modelo lo que me dice es que para hacer la rayita que yo quiero hacer, promedio sobre todos estos valores de la función, el promedio no es simplemente sumar y dividir, sino que con los pesos que da la distribución gaussiana, porque esta roja tiene cierta probabilidad de ocurrir, esta azul una diferente y la verde otra diferente, promedio con esa distribución gaussiana y eso me da el valor de la función aquí en el punto. Y yo puedo sacar esa distribución en ese punto, puedo sacar en este caso las líneas grises, son dos desviaciones estándar, una más y una menos. ¿Mejor o ya, no la ya. ve todavía, Nicolás? Sí, sí, o sea, básicamente yo le estoy. A priori, yo construyo. Tengo unos puntos ahí aleatorios, ¿cierto? Exacto, Y ahí tengo una distribuido de forma gaussiana. exacto. Y tengo varios conjuntos de esa misma forma. Sí, Ya ojo que después lo les que... digo, tomen estos puntos y ajustense todos a eso. Exacto. Sí, ok, listo. Vale, perfecto. Ah, pues lo que uno obtiene son estos vectores, el rojo, el azul y el verde, y en cada punto, cuando yo quiero decir, bueno, ¿cuánto es el valor que toma ahí? Pues yo estoy diciendo que el valor de mi modelo va a ser el promedio, eso es lo que usualmente uno hace. Miren que realmente todo el proceso gaussiano no lo obliga a uno a coger eso. El proceso gaussiano lo que le da a uno realmente es la distribución aquí a lo largo de esto, las distribuciones de funciones. Pero lo que la gente usualmente toma como el modelo es el promedio de la función. Y luego coge estas otras cosas. Uno puede, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Uno puede poner aquí a hacer predicciones ahora
con ruido, ¿no? Entonces, predicciones con observaciones con ruido. Entonces ahora lo que tenemos es que las observaciones son yes y esas deberían venir de un modelo de fx que yo tomo y les aumento, les pongo un ruido, ¿no? Entonces esto básicamente en términos de las gráficas que tenemos es que las cruces, las funciones ya no tienen que pasar por las cruces, la función, el modelo pasa por ahí cerquita y los puntos que yo observo se desvían del modelo porque hay ruido. Y lo que yo tomo es que este ruido lo tomo como un ruido blanco, que es una gaussiana con promedio cero. Y yo creo que es sin este cuadrado, ¿cierto? Simplemente el sigma n. Siempre se me olvida cómo lo notan. No, está bien, es con este el cuadrado. Sigma n. Y entonces, el prior en este caso es que yo miro las covariancias de y en el punto P, y en el punto Q, y esto me va a dar la parte que no tiene ruido. Esto sería lo mismo que si no tuviera ruido. Miren que esta es la parte que sale de aquí cuando no hay ruido. Y como tengo ruido, yo simplemente a esta matriz de covariancia le pongo una matriz diagonal aquí con el sigma n, delta QP. Ese sería el ruido. ¿Okay? Entonces estos son los dos kernels que ustedes están metiendo en los modelos. Hay un kernel acá que es de cómo se mueve la cosa y hay un kernel que le simula el ruido, el sigma n. Okay. Esto es usualmente lo que está metido aquí. Esto es una matriz diagonal. Esto es una matriz, sí, diagonal. Básicamente la identidad con un parámetro aquí en este caso que yo escribí. Entonces, si ustedes tienen, digamos, la covariancia de y únicamente, pues les va a dar k de xx más sigma n al cuadrado por la identidad, ¿no? Si ya lo escribimos así como con las matrices de covariancias de y a esto. Entonces miren que el prior aquí va a ser, yo quiero tener, estas son las observaciones que tengo, yo quiero dar estas predicciones en F, y esto voy a suponer yo que está dado entonces por una gaussiana que tiene la misma forma que teníamos aquí, eso la voy a copiar. Lo único que ocurre es que a este término de acá le tengo que poner el ruido. Entonces este me queda aquí con un sigma n al cuadrado por la identidad. Y el resto está todo igual. Y entonces puedo hacerlo, puedo encontrar aquí es el posterior, que es la que me da las predicciones. Y esto es, yo quiero saber el valor de f estrella, dado que yo doy como input x estrella y yo tengo estos datos x y y. ¿Okay? Y esto me da que esto se comporta también como una gaussiana. Tengo que calcular el promedio de esa gaussiana y tengo que calcular la covariancia de esa gaussiana. Y como son gaussianas, pues miren que da de esta misma forma. Miren el proceso gaussiano que teníamos aquí. Entonces simplemente donde tengamos una k de xx, hay que aumentarle este valor de acá. Es la única diferencia que hay. Entonces hay que ponérselo aquí y hay que ponérselo acá. Entonces le queda a uno que la función promedio que uno está prediciendo cuando tiene ruido es el promedio sobre esta distribución gaussiana de esto que está aquí. Entonces esto le da a uno estrella xy. No, perdón, esto es aquí x, este ya estaba bien. Y esto hacemos justo lo que les acabo de decir. Esto le da 1k estrella x. Y esto le da 1k x.
Esto lo tendríamos que haber puesto aquí a la -1, pero lo que tenemos que coger es esta matriz acá, y esa es la que tenemos que invertir a la -1. Y aquí en vez de tener la F, son las Y, que son los datos que yo estoy observando. Y la covarianza de F estrella es esta misma expresión de acá, y simplemente hay que sumarle a esto el sigma n por la identidad e invertir esa matriz. Entonces nos queda aquí k de x estrella menos k de x estrella aquí tiene uno k de x más sigma n al cuadrado y a la -1 k de x estrella. Entonces, miren que para las predicciones ustedes pueden tener, no sé, observaciones en esos 3 puntos, y ustedes quieren, en estas gráficas que teníamos, meter la malla con todos estos otros puntos. Entonces ustedes tienen estas 5 observaciones y quieren tener las predicciones en todos esos otros puntos. Esos son todos estos, tengo mucha vaina abierta. Son todos estos X estrella que están acá, pero ustedes pueden hacer eso con un solo punto nomás, o sea, tienen esos 4 y quieren hacer los otros con los 5. Como esto es un campo gaussiano, si ustedes restringen eso, en vez de coger n puntos de estrella, cogen solo uno, eso es como si integraran sobre los otros n-1, y esto les va a dar otra vez una distribución gaussiana. Entonces, en el caso, y eso para que vean esto cómo se simplifica, en el caso en que x estrella resulta ser solo un punto, esto que tenemos acá nos da que en ese punto f estrella, esto es igual a k estrella t por k, ya les pongo aquí la anotación, se me olvidó hacerlo, a la -1 por los puntos observados, y aquí k es simplemente k evaluado en xx, que es la matriz de correlación de lo observado. K estrella es la correlación con el punto que yo estoy mirando, con los puntos observados, y voy a poner también aquí que no más. Sí, no más. Está un error que tengo aquí en mis notas. Entonces miren ahora que la variancia de esto, de f estrella, va a ser simplemente k, esta función, evaluada en x estrella, menos k estrella, aquí debí haber puesto esto, este es el kernel chiquito, o sea, solo aplicado en estos 2 puntos. Miren que los otros son matrices, esto es un solo número en este caso, y estos son k grandes, estrella, esta es esta de acá, traspuesta, aquí me queda k más sigma n al cuadrado y a la -1, y aquí tengo otra vez k chiquito en este caso, sería k, no, debo tener lo mismo, debo tener aquí k estrella. Así. Okay. Entonces miren que esto es fácil de leer. Aquí en la parte de las correlaciones, miren que aquí está, esta sería el prior. Esta sería, si no hiciéramos ninguna información sobre los puntos que hemos observado, pues uno supondría entonces que la distribución aquí de los que va a predecir está dado por esto, pero esto no le ayuda en el sentido que ahí el modelo no ha aprendido nada. Toda la información de lo que aprende está metido pues en esta parte, ¿no? Bueno, en todo esto completo. Entonces, información observada. Y miren que en este otro caso, aquí ve esto es
Esto se llama un predictor lineal, ¿no? Que se ve más fácil. Esto es aquí un predictor lineal. Que esto básicamente nos dice los valores de f aquí, miren que están linealmente dados por los valores observados en y. ¿Ok? Y uno puede notar, además, que esto se puede escribir mejor en términos de esta función f de x estrella. Esto es lo que llamamos f estrella aquí, en promedio. Esto de acá lo puedo escribir de esta manera, como una combinación lineal. Entonces, y desde 1 hasta las n observaciones de un alfa i por el kernel evaluado en xi y evaluado en el punto estrella que yo estoy mirando. Y estas alfa i, pues esto es sino reescribir esto. Este vector alfa, aquí están K componente a componente, esto es K más sigma n al cuadrado de i por y. Entonces miren que toda la información de las funciones está básicamente dado por los inputs, aquí, las funciones de correlación con los inputs, y este factor alfa, la que me da la información sobre los resultados que estoy obteniendo. Están ahí las entradas. Vale, y ya con esto casi acabamos, ¿verdad? Ya tenemos, pues para el caso que estábamos mirando cómo funciona eso. Y ahora hay algo interesante, pues yo no voy a entrar en los detalles aquí, ya con esto, voy a escribir aquí un par de cosas, pero no voy a entrar en los detalles de cómo funciona, porque ustedes creo que se pueden imaginar. Uno lo que puede mirar ahora es la siguiente cantidad, y es, lo voy a escribir en inglés, siempre, que es marginal likelihood, que pues ya ustedes van a reconocer qué es. Esta es la probabilidad de obtener estas observaciones, ¿sí? Dado que tenemos estos inputs. Ese es el marginal likelihood. ¿En dónde lo estoy sacando? ¿Por qué le digo marginal? Esto es la probabilidad de obtener las y si yo tengo las f y tengo estas observaciones, ¿no? Y lo que estoy haciendo es integrando sobre las f dados estos inputs de f. Entonces este es el prior, que es mi gaussiana prior. Esto de acá es otra gaussiana, porque yo estoy suponiendo aquí que las y, dado mi modelo f, estos simplemente van como f sigma n al cuadrado i, que son las gaussianas, ¿sí? Que son las que yo saco ahí al final. Y entonces miren que lo que uno hace usualmente, lo que uno quisiera hacer es maximizar esta función eventualmente cuadrando los parámetros de las distribuciones que entran aquí, sobre todo esta que entra acá. Eso es lo que hacen ustedes moviendo los parámetros que estamos viendo allá. Entonces uno lo que hace realmente es sacar aquí el logaritmo de p de y de x. Y haciendo estas integrales, como todas son gaussianas, esto le da a uno aquí menos un medio de f traspuesta k a la menos 1, f menos un medio del logaritmo de k menos n medios del logaritmo de 2pi. Entonces miren que esta optimización eventualmente uno la hace sobre las k, sobre el kernel que uno escoja. Y ese kernel pues lo parametriza uno con algunos parámetros. En nuestro caso teníamos pues este cuadrático que estábamos mirando. El kernel sería algo así. El kernel y esto es xp, xq. El que estamos mirando, uno tiene aquí una amplitud y luego tiene aquí la gaussiana de la que estábamos hablando sobre el factor de escala. En la otra me pasó, lo puse sin el cuadrado, o sea, es con cuadrado, xp menos xq al cuadrado, tengan las mismas unidades, y aquí pone uno el ruido xn al cuadrado, delta pq. Y entonces aquí podemos ver a las gráficas que no les pude explicar muy bien esta mañana, que están hechas con esto. Entonces miren, eso se
están? Aquí. Eso. Pero no me fui a las que necesitaba. Estas tres. Entonces, miren, estas gráficas, las cruces son los datos medidos. ¿Okay? Y los parámetros que tenía ese kernel uno era la escala, otro era el ruido, otro era la amplitud. Entonces, dejando la amplitud fija, estos tipos hicieron para los mismos datos que tienen aquí, cogieron una longitud L igual a 1, ¿okay? Y les dio esta distribución. Entonces, miren que la longitud aquí alcanza para que, acuérdense que las L's le dan a la longitud de correlación. Entonces, puntos que están muy cercanos, las funciones se deben parecer entre ellos, porque la correlación es alta entre puntos que están muy cercanos aquí en la distancia de X. Entonces, como estos dos en X están muy cerquita, la función debe tomar valores muy parecidos en los dos. ¿Ok? Porque la longitud es L, eso le da cierta rigidez, pero este punto, el valor que la función toma en este punto, es básicamente independiente, o pongamos una distancia más grande, entre este y 10, el valor que toma la función aquí en menos 5 es absolutamente independiente del valor que toma aquí en 5, porque la función de correlación con esta longitud de escala, eso nos va a dar 0. ¿Ok? Pero cuando está muy cerquita, el valor que toma aquí depende del valor que toma aquí a los lados. Entonces eso lo que hace es que le pone una cierta rigidez al tipo de funciones que están pasando aquí. Por eso las oscilaciones pues son en esa longitud, en la escala de esta longitud. ¿Okay? Y miren que en las regiones apenas nos salimos de donde hay observaciones, pues se dispara la incertidumbre, las grises aumentan. Bien, para las mismas observaciones uno puede tratar un modelo, ¿okay?, en el que pone una longitud de correlación aún más pequeña. ¿Okay? Entonces uno va a tener como cosas de este estilo, pero en longitudes más pequeñas, con oscilaciones más pequeñas, porque eso lo que le está diciendo a uno es que la rigidez del modelo es mucho más pequeña, el modelo es mucho más flexible, porque apenas yo me aleje un poquito de un punto, y esa longitud es 0.3, yo ya estoy independiente de qué pasó allá atrás. Entonces eso da la posibilidad de tener más oscilaciones, y como hay más oscilaciones, pues el ruido que aparece ahí atrás aumenta. ¿Okay? Entonces lo que ellos hacen para sacar estas gráficas es que fijan la longitud y optimizan, por ejemplo, maximizando esta última función que acabo de escribir, el marginal likelihood, la optimizan respecto al sigma n. A ver, pongo otra vez las ecuaciones. Entonces ellos cogen esta función, las k dependen de estos tres parámetros, de este de acá, este de acá y este de acá. Lo que ellos hacen es que fijan el L y fijan este otro y optimizan respecto a este. Entonces, fijando la L, en este caso, el sigma les dio con un ruido muy pequeño. Aquí tiene una correlación de L1. Entonces, este modelo casi no les da ruido. ¿Okay? Aquí fijaron un L más pequeño. Quiere decir que las funciones pueden oscilar muy libremente, muy rápido. ¿Okay? Y pues el ruido les quedó aquí relativamente grande, pero miren que todos los puntos los explican pasando por ellos. Entonces estos dos puntos, por ejemplo, se pueden unir, la función promedio pasa por esos dos puntos. ¿Okay? Miren que el ruido en los puntos por los que estamos pasando es muy pequeñito. Y este otro pusieron una longitud de onda muy grande. Esa es la Pusieron menos una 5. longitud de onda muy grande. ¿Perdón? Que ese ruido, Ok, pusieron esta longitud. No te escuché, Vladimir. que el sigma n es muy pequeño en el caso B, ¿cierto? Sí, aquí están, aquí le dicen a uno, aquí están, miren, el sigma es este de acá, la longitud es esta,
Creo que la amplitud es este que está en la mitad. Sí, aquí está, la amplitud es la que está en la mitad. Si lo cambian un poquito, los optimizan estos dos y fijan este primero. Entonces aquí este es el primer caso de arriba, fijan el L y el ruido les dio del orden de 0.1. Y para este otro, para el panel B, el ruido es pequeñito, pero casi toda la simulación es como si fuera ruido blanco, ¿sí me entienden? Y este otro de acá, la longitud de onda es grande. O sea, este es un proceso que no tiene ruido porque el proceso mismo es como si tuviera, es como un ruido mismo. ¿Okay? El proceso cita tanto que es como si fuera solo ruido. En este otro tienen un proceso aquí muy suave, pero tienen que poner un ruido fuerte encima. Que este ruido aquí es de 0.89, que si ustedes miran el 1 aquí, la amplitud del ruido es de 0.1, este es casi 9 veces más grande que ese. Entonces, en ambos casos aquí tienen un proceso con ruido. El proceso mismo, el ruido, esta es una cosa liviana y encima le tienen que poner ruido. Y pues ya escoger cuál le funciona a uno, no depende de lo que uno necesite optimizar y de lo que uno esté mirando. Y ya con eso queda, pues yo ya entiendo más o menos cómo funciona esto. Este libro aquí, si ustedes quieren mirar, el capítulo 5 habla sobre cómo los kernels funcionan y qué son los parámetros que hay que cambiar. Que digamos desde el punto de vista práctico, eso ya no es la teoría de cómo funciona el proceso, sino pues ya que hay que hacer ahí y qué es lo que hay que mirar aquí, la selección de modelos y la adaptación de los hiperparámetros. El libro se deja manejar fácilmente. Realmente a mí, pues ya, eso termina, a mí me parece que el proceso es bastante versátil, ¿no? Yo no había, se puede aplicar a muchísimas cosas, debe ser por eso que es tan querido y salen los procesos gaussianos aparecen en muchas partes. ¿Dónde está la experticia? En la parte que yo no les estoy diciendo, ¿no? Que es saber cómo aprender a escoger esos casos, dependiendo de lo que uno maneja, ¿no? Pues que eso es lo que sabemos que viene con la parte de la práctica y la experiencia en este negocio. Una pregunta, o sea, Vale, entonces yo no tengo, si no hay preguntas, ¿tienen yo preguntas? tengo una pregunta, o sea, al final lo que uno realmente, Claro. la función que le entrega al final el modelo a uno, después de hacer todo el proceso también de fiteo de los parámetros de los kernels, es el promedio de esas funciones f, ¿no? Lo que le obtiene a uno el sistema básicamente es esto, el F estrella es esto, le da uno esto y le da uno esta matriz. Pero ese proceso yo lo estoy Y entonces realizando para cuando varios uno le F. dice grafique, sí, no, pero esta es la matriz de distribución, entonces cuando uno le dice grafique, el gráfica es esto de acá, va cambiando, no sé qué, digamos, esta F estrella, esto sería coger, vamos una vez a las gráficas. Están aquí. Me pasé demasiado. Esto es ya todo lo que les dije, tiene aquí una aplicación en un ejemplo. Pero nosotros la parte básica era esto. Uno lo que, digamos, la línea azul aquí, esa es esa F estrellita. Esa línea azul son las F estrellas. La función aquí en cero, que no tiene observación. Entonces él le pone a uno esa línea azul y esa es esta F estrella barra. Esa es la función promedio. ¿Y cómo la saca el algoritmo? Habría que mirarlo bien, pero lo que yo me imagino es que genera muchísimas funciones y promedia sobre ellas su valor aquí en cero, utilizando la distribución gaussiana, ¿no? Y lo que hace, para ponerle aquí la barra, o la parte
en sombra es utilizar esta otra de acá, la variancia. Entonces calcula la variancia en ese punto, calcula esta función en ese punto, y ahí escoge el intervalo que tiene el 95% de las cosas. Entonces miren, esto aquí le está diciendo en 0, el punto del modelo está aquí metido con el 95% de certeza. Y justo el promedio lo vamos a poner con ese punto azul que pasa por ahí. En estos otros modelos, aquí en 0, le dan a uno este punto, pero pues el intervalo de confianza es todo esto. Del 95% le dice el modelo, le dice, bueno, el punto debe estar por ahí. Yo le voy a dibujar aquí el promedio, pero lo que le estoy diciendo es que el punto debe estar por ahí. Y por eso, digamos, estos puntos están dentro del intervalo, en este caso que tenemos un ruido grande, pues los puntos están dentro de las predicciones del modelo, porque caen ahí en las zonas grises, con bastante probabilidad. Entonces, lo que mirábamos esta mañana, ustedes sacaron ahí unos modelos que escogiendo la escala siguen muy cerquita los puntos, y pues está más por el estilo de esto, ¿no? Deja las incertidumbres muy pequeñitas. Y lo que yo creo que hacen los ingleses es más como en este estilo. Cogen un modelo con una escala más grande y le ponen más ruido encima. Este es un modelo con una escala más pequeña y con ruido más pequeño. Obviamente eso sale de optimizarlo, ¿no? De pedirle, no sé si ellos fijen la escala o si escogen que sea lo que optimicen ellos, si escogen el ruido y optimizan la escala, o escogen la escala y optimizan el ruido, o las dos cosas, no sé cómo lo hagan. Pero el procesador lo que saca por detrás es una manera de computar esa distribución, la distribución a posteriori, sobre las funciones. Vale. No sé, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces si quiere puede parar aquí de grabar, Vladimir.